Bueno, vamos arrancando entonces, así no nos agarramos el mayor tiempo posible. Este, como te comentaba, la idea es tener una entrevista en el marco conmemorando los 4 años de Hemisferio Izquierdo, este sitio de debate político de acá de Uruguay, que intenta dar debates en clave nacional, pero también en clave regional y eso. Por eso estamos haciendo entre esas entrevistas una serie de entrevistas a compañeras y compañeros de la región. Ya tuvimos con un compañero argentino, contigo hablaremos sobre Chile, y bueno, después seguiremos con Brasil, con Venezuela y eso. La idea de esta entrevista es conversar un poco sobre la realidad chilena, sobre abordar algunos debates que están presentes tanto allá como acá, en la región. Para un público latinoamericano, para un público del Cono Sur, bueno, para el público uruguayo también que desconocemos bastante lo que pasa del otro lado de la cordillera. Así que bueno, ten en cuenta eso, que hay cosas que no sabemos, más allá de que tenemos idea de un mapa general de lo que está pasando en Chile. Evidentemente, las revueltas llegaron hasta acá, todo lo que ha venido sucediendo. Está también la pandemia, que de alguna manera nos iguala a todos en cuanto como marco, como estado de situación. Eh, y bueno, y después, bueno, conversar sobre eso, sobre Chile, sobre algunos debates. También quería conversar contigo sobre algún artículo que has escrito en revista Posiciones. Hay uno que me pareció muy interesante que se llama Cuando el pueblo se aniquila a sí mismo. Un título bastante llamativo, lo recomiendo, está en revista Posiciones ahí en la página web. Pero si te parece, empecemos hablando de la revuelta chilena, eso que nos sorprendió a todos, que no se esperaba, que no se veía venir, que, corregime vos, parece algo inédito en Chile, pero no solo en Chile, en América Latina por lo menos en las últimas décadas. Sí, bueno, estuvo precedida por lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Es Quizás ese verdad. es como un antecedente relevante de cómo de pronto algo que puede parecer más o menos estable puede estallar con una magnitud inusitada. Pero sí en nuestro país, sin duda que se trata de un acontecimiento, si bien es cierto, no único, porque ha habido distintos momentos de irrupción de la actividad popular de masa, sí, por lo menos dentro de las últimas décadas de neoliberalismo, se trata de la revuelta con el contenido más transversal, con la impugnación más general a la forma que ha asumido la vida en nuestro país. Y bueno, según cómo lo hemos interpretado acá también, en algunas de las lecturas, lo que habíamos visto previamente, el ciclo de movilizaciones abierto con la transición postdictatorial, era una serie de una miríada de focos de conflicto parciales, algunos de ellos bastante agudos, como fue la movilización estudiantil desatada el 2006, que tiene su antecedente el 2001, pero el 2006 con la movilización pingüina, después el 2011, pingüina quiere decir secundaria, eh, después del 2011, con las movilizaciones de las fundamentalmente universitarias, y ya luego una serie de conflictos desatados a lo largo de todo el país, conflictos socioambientales fundamentalmente, conflictos por la forma extractivista en que se organiza la economía nacional, y conflictos, por supuesto, en el territorio del Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, Mapuche, claro. donde el Estado colonial ha tenido permanentemente una disposición de asedio de baja intensidad, militar de baja intensidad contra las comunidades mapuche. Puesto así, entonces, estas revueltas tampoco son que vienen de la nada ni caen del cielo, ¿no? Pareciera que está incubando un malestar general, ¿no? Claro, por supuesto, la revuelta tiene historia, no es un acontecimiento desprovisto de antecedentes ni de cuestiones que puedan contribuir a comprender su emergencia, ¿no? Nosotras situamos algunas coordenadas para poder entenderlo. Algunas son en estos ciclos largos, en estos arcos largos, que son estos 30 años. De hecho, la primera frase de la revuelta es: no son 30 pesos, son 30 años, hablando de que fue el alza en el precio del transporte. 30 pesos es muy poquito dinero Sí, sí. mirado así. Eh, Fue el alza en el precio del transporte la que fue de algún modo la excusa por la cual, o la grieta que terminó de abrirse y por la cual se desarrolló toda esta actividad o esta acción, ¿no?
de negación de lo que existe, de Claro, salir a decir que no queremos más esto, lo que nosotras hemos llamado un afán destituyente de claro. todo lo existente o de toda la forma en la que se organiza la vida de nuestro país. Entonces hay arcos largos que lo explican, que tiene que ver con la forma que asume la conflictividad neoliberal en Chile en los últimos 30 años, pero también eh, hay arcos más cortos que tienen que ver con el 2018, la llegada de Sebastián Piñera al gobierno, eh, la llegada de Sebastián Piñera con además una agenda de ajuste, con una agenda de descarga de la crisis que estaba asomándose en el horizonte sobre las trabajadoras y los trabajadores. Y tenemos, por ejemplo, que en noviembre del año 2018, en una operación del Comando Jungla, que es un comando que es creado por el gobierno de Sebastián Piñera, un comando militar que se despliega en el Gualmapu, se asesina por la espalda a Camilo Catrillanca, Ujú. un huerquén mapuche. Y él había sido dirigente estudiantil, además, en las movilizaciones del 2011. Eh, y había sido un dirigente de su comunidad. Y ese asesinato, por primera vez, porque no es el primer mapuche que es asesinado por el Estado en la democracia, Ujú. bonito el lapso que me salió, no es el primero, pero fue su asesinato el que ocasionó uno de los primeros momentos en los que las calles del país estallaron en llamas. Ese fue uno de los primeros momentos. Luego tenemos el 8 de marzo del 2019, la primera huelga general feminista. Y ahí también había algo que anunciaba que una impugnación general se estaba desarrollando y se estaba incubando. Y esa impugnación general es lo que le hemos venido llamando una movilización contra la precarización de la vida. La vida es cada vez más difícil, las condiciones de vida son cada vez peores, se deterioran de manera progresiva y continua, y ya no basta un ámbito de la vida para poder referir a esto que está ocurriendo, sino que empiezan a desarrollarse posibilidades de una subjetividad que alcanza a hablar de todo, o que empieza a tener la posibilidad de hablar de todo, y eso es también algo que instala el feminismo ese 8 de marzo. Y es ese mismo año el que nuevamente los estudiantes secundarios, que son algunos de los sectores más dinámicos, que emplean un repertorio de lucha más marcado por la acción directa, permiten el tipo de acción que era necesaria quizás para que esta impugnación general tuviese un vehículo, un momento que habilitara a ese quiebre que hace posible salir a la calle y empezar a dar rienda suelta a este deseo negativo, ¿no? Al deseo de que todo deje de ser como estaba siendo. Es como si fuera una especie de momento catártico del proletariado chileno, o es un Sí, resumen equivocado ese. yo pienso que sí, porque en el fondo lo que ocurre ahí es que se abre un campo de posibilidad en el cual todo tiene lugar. Toda esta rabia, todo este malestar, todo este deseo de que las cosas sean de otra manera, tienen un lugar para poder desplegarse. Y sí tiene bueno, ese contenido de la revuelta. Yo pienso que lo estamos viendo también no es el mismo contenido, por supuesto, porque no es la misma historia, ni es la misma forma en la que se ha constituido de la clase trabajadora, pero hay algo de la imagen que es semejante a lo que hoy día ocurre en Estados Unidos, ¿no? La desmonumentalización que está marcando forma de actividad o ver todas las calles como lienzos en los que empieza a plasmarse y empieza a quedar registro de este paso, de esta marea o de esta fuerza, que también no hay por dónde agarrarla, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en un contexto donde la clase trabajadora está producida de un modo tal que hay claros referentes, que hay claras organizaciones que conducen el movimiento, acá no hay nada de eso. Tenemos una destrucción sistemática por parte de la dictadura y luego un desmantelamiento permanente por parte de las políticas transicionales y de la forma neoliberal de la política, de toda la organicidad popular que pudiera en otra ocasión haber representado o haber actuado como representante de estos intereses. Nadie puede ubicarse en ese lugar. Nadie logra ubicarse en ese lugar porque es un lugar que no existe, tal y como se ha producido esta clase trabajadora altamente fragmentada. Claro, bueno, hablabas un poco del afán destituyente y la calle como lienzo, y me venía a la cabeza la Plaza Dignidad, el cambio de nombre de la Plaza Italia, que fue el epicentro de las manifestaciones. Lo Sí, simbólico aparece con mucha fuerza.
con mucha fuerza. Es un terreno en el que se ha estado jugando mucho, porque bueno, son reflexiones que van a requerir quizás un poco más de distancia, pero hay mucho de lo que ha acontecido que se ha puesto en juego en el terreno de la imagen también. Y ha sido en ese terreno también que se ha desplegado la respuesta por parte de este gobierno criminal y terrorista, que obviamente su respuesta no es solamente en el plano de la imagen, pero también se juega ahí. Dando un salto rápido desde la revuelta hasta este momento, lo primero que hace el gobierno, la primera cuestión que hace el gobierno cuando se inicia la militarización por causa de la pandemia, una forma autoritaria de responder a esta crisis sanitaria, es que pintan la Plaza de la Dignidad y la tapan toda. Para Y recuperar Piñera se el... toma una foto ahí, pide que le tomen una foto en ese lugar, para recuperar o con un afán restituyente, decimos nosotras, Exacto. de intentar aparecer como si nada de lo que ha acontecido en los últimos meses hubiese acontecido realmente, y como si ellos realmente tuviesen el poder de borrar lo que nosotras hemos marcado. Eh, pero por supuesto que no lo pueden hacer. Pero algo de eso se juega también, y también se juega en la posibilidad de mirarnos a nosotras mismas en la calle, o de mirarnos desplegando esa potencia, y también una de las cosas que hace el gobierno es cortar la luz en la Plaza de la Dignidad de noche, para que no podamos vernos. Pero también ahí hay algo que se juega de esas políticas de la imagen y lo que hemos llamado políticas de la opacidad por parte del gobierno. De ocultamiento, de silenciar un sujeto que emergió y Sí. hay que volver a ocultarlo. ¿Quién salió a la calle en las revueltas? ¿Quién estaba ahí? Bueno, esto ha abierto una discusión y un debate. Hace unos días, en uno de estos foros que se han multiplicado por la pandemia, un historiador decía que en la calle no estaba la clase trabajadora durante la revuelta. Yo pienso que sí, que por supuesto que estaba, solo que no estaba en la forma en que usualmente nosotras la concebimos, ¿no? Como la clase trabajadora organizada, sindicalizada o militante. No, esta es una clase trabajadora que no tiene referentes, que no necesariamente tiene organizaciones y que es muy diversa. Entonces, quienes están en la calle en la revuelta son desde sectores populares altamente precarizados que han quedado excluidos de todas las formas de la modernización neoliberal, sectores de pobladoras y pobladores, sectores organizados, sectores sindicalizados, eh, mujeres feministas, disidencias sexogenéricas. Una es la diversidad misma que constituye la clase trabajadora, la que se muestra en las calles de la Plaza de la Dignidad particularmente. Y eso es Santiago, ¿no? Chile es un país tremendamente centralista, entonces en Santiago se concentra un porcentaje elevadísimo de la población, pero además de ahí se levantan las imágenes que se proyectan quizás a otros territorios. En otras regiones, la composición social de las movilizaciones también era diversa, ¿no? Hacia el sur eh, tuvo sus propios ritmos y sus propios tiempos, y de hecho la movilización por parte de los sectores de pueblos originarios o los sectores mapuche se dio en momentos y en hitos que son diferenciados respecto de los hitos que marcaron a Santiago o a otras ciudades. Pero en general, por supuesto que esa clase trabajadora así entendida en un sentido amplio, y en esa diversidad que la constituye hoy. Pero no ya encuadrada en organizaciones sindicales, ni tampoco definida a partir de su vínculo de asalariamiento con algún tipo de empresa. Claro, y tampoco a través de grandes partidos con bases populares, porque tampoco tenemos mucho de eso, no va quedando mucho de eso, de grandes organizaciones políticas que hayan estado desplegadas como tales. Quizá en esta forma que irrumpe el malestar de la clase trabajadora también se ve la propia metamorfosis de la clase trabajadora en las últimas décadas, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que queda de manifiesto. Eh, y también porque se trata de lo que podríamos llamar subjetividades emergentes o sectores que recién se están constituyendo a sí mismos, y que es en esta ocupación de la calle y en esta resistencia mediante la acción directa contra la policía y mediante el resguardo de las condiciones de la movilización, que empieza a adquirir una experiencia política propia y empieza a tener su propia escuela en este proceso
de lucha callejera, pero fundamentalmente también en ese proceso de lucha callejera, ¿no? Esa es su potencia y es su límite al mismo tiempo. Exacto. Sí. Interesante eso. Vos hablabas de un ciclo más general de malestares que han aparecido, los pingüinos, diferentes formas de la comunidad mapuche, y pareciera que ese ciclo del malestar también, en Chile van apareciendo sujetos políticos, el caso del Frente Amplio, por ejemplo, también asociado a cierto agotamiento de la concertación como alternativa de izquierda en Chile. ¿Cómo fue esa reconfiguración política? Que hoy parece también no estar pudiendo tampoco albergar todo esto, ¿no? Sí, en un arco bien largo, bueno, los partidos que hacen parte de la concertación son los partidos que que se transformaron durante la dictadura y que se dedicaron a la administración del neoliberalismo luego de la transición pactada con los militares y con la derecha. Y que entonces son partidos que de a poco fueron eh, asumiendo también esa forma y el distanciamiento evidente que eso supone respecto de los sectores populares a los que alguna vez representaron y a los que alguna vez organizaron incluso de manera mucho más directa, ¿no? Como el Partido Socialista, que hoy día está absolutamente o desconectado de los sectores populares que alguna vez representó. Y efectivamente lo que tenemos es una concertación que fue muy estable, una representante muy fiel de lo que fue el proyecto de transición pactada, que tuvo la posibilidad de tener 4 gobiernos seguidos, ¿no? Hasta que efectivamente las transformaciones de la clase trabajadora y de la lucha de clases en nuestro país empiezan a hacer agua, ¿no? Eh, Sale electa la derecha y eso transforma también los escenarios de conflictividad, y no solamente transforma los escenarios de conflictividad, sino que abre un momento en el que, como tú bien decías, mencionando el Frente Amplio, un sector de la clase trabajadora, un sector acotado de la clase trabajadora, encuentra el terreno para desarrollarse como un sujeto político o para empezar a buscar los caminos para desarrollarse como un sujeto político. En ese sentido, el Frente Amplio es una de las expresiones políticas que quedan luego de este ciclo de movilización estudiantil y adquiere en ese proceso de lucha también los mayores aprendizajes con los que luego se va a desplegar en la institucionalidad, porque esa es finalmente la apuesta que tienen, ¿no? El Frente Amplio es una alianza electoral, básicamente, ¿no? No es mucho más que eso tampoco, en el sentido de eh, no es necesariamente una forma de unidad política sustantiva, de construcción programática sustantiva o de construcción de alianzas con una mirada estratégica de largo plazo, sino que es más bien una forma de reunir y de constituir un referente electoral que pueda capitalizar el proceso de subjetivación que se desarrolla al alero del proceso de movilización estudiantil. Y también, por supuesto, general, porque la lucha estudiantil es capaz de expresar y demostrar una conflictividad que atraviesa a la clase trabajadora en su conjunto, y especialmente algunos sectores de esa clase, y por eso tiene esa capacidad de interpretar el anhelo o el deseo de verse representados de sectores que ya no se sentían representados por la política tradicional o por los partidos que habían sido los administradores de todo lo existente. Sin embargo, bueno, estos tiempos han sido muy rápidos, ¿no? Todo se ha movido muy rápido y parte de lo que se ha visto más afectado ¿cómo decirlo? Por lo acelerado de las circunstancias fue también el Frente Amplio y también por la forma en que esta articulación respondió a las circunstancias históricas que suscitó la revuelta. El Frente Amplio se quebró hace poco, producto del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Yo no sé si allá en Uruguay sabrán mucho sobre eso, pero bueno, el 18 de octubre estalla la revuelta y la revuelta sigue su curso, se desarrolla, se despliega. La respuesta del Estado es el terrorismo de Estado. Es derechamente el asesinato, pero también la mutilación de cientos de personas que perdieron uno o dos ojos
producto de los disparos de carabineros. Eh, se desarrolla un toque de queda y también una militarización del país a través de la declaración de estado de emergencia. Eh, los militares vuelven a cumplir labores de represión política, quebrando con eso todo el relato del nunca más que organiza todo el imaginario de la transición democrática. Y esa respuesta, la violencia política sexual también se impone nuevamente, la tortura sexual, los desnudamientos, las violaciones. Esa es la respuesta del Estado. Y en materia sustantiva, respecto de las condiciones de precariedad, que son las que arrojan obviamente a la gente a la calle, no hay ninguna respuesta, ninguna. Porque, Ese era... no, ¿por qué entienden ustedes que no hay como posibilidades de parte del establishment, digamos, para construir una respuesta más amortiguadora, que otorgue una serie de concesiones que aplaquen, que disgreguen la movilización? No la había habido. En ese sentido, el acuerdo es la forma que toma esa política de disgregamiento, porque lo Ujú. que hace, lo que logra hacer el establishment, primero la primera respuesta es prácticamente delirante, ¿no? Es tal el giro autoritario que encarna este gobierno que Piñera sale a decir que estamos en guerra, es lo Sí, primero sí. que, una de las primeras cosas que dice, como para que podamos también imaginar cuál es la racionalidad que está encarnada en este gobierno particularmente, porque hay una respuesta que es de toda la institucionalidad política, pero también hay un marco de respuesta que es del gobierno particularmente, y en ese sentido ahí es muy poco, son muy pocas las lecturas que el gobierno hace que puedan tener cierto nivel de realismo respecto de lo que está ocurriendo, porque no lo entienden, o pareciera ser que no lo entienden, ¿no? Bueno, acá llegó la Sale, frase de la primera dama sobre la invasión alienígena. sí, sí, y es gracioso y todo, pero también hay algo que quizás es muy elocuente ahí, ¿no? Como la forma misma en la que se ha dado la vida a nuestro país, la segregación radical, la inexistencia de un contacto social mínimo de parte de los sectores que hoy día están en el gobierno con el resto del país, es tal que efectivamente no lo conocen. Salió Mañalich, que es el ministro de Salud, hace un par de semanas a decir que él no tenía idea de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento que había en Chile, y que por eso él se había equivocado con su respuesta sanitaria. Eh, por supuesto que eso es una mentira en muchos sentidos, pero también hay un componente de verdad, que es que no lo conocen. La concertación tenía la gracia de que algo, algo conocía, ¿no? Algo de contacto tenía, especialmente la nueva mayoría, que es la versión 2.0 de la concertación, una vez que entra el Partido Comunista a esta alianza de gobierno. Te estaba respondiendo algo. No, yo también perdí el hilo, pero quería seguir por el lado de... Te iba a hablar del acuerdo, lo reprimí, Ah, bueno, dale, porque fue un adelante. momento muy terrible. Sí, bueno, lo que ocurrió ahí fue que Piñera llamó a hacer un gran acuerdo eh, por la paz social, contra la violencia, y para hacer una transformación a la Constitución. En nuestro país la Constitución política que rige es la Constitución política elaborada en dictadura y que fue refrendada en un plebiscito, también realizado en dictadura, sin padrones electorales, no sabemos, y que es una constitución que sistematiza el orden normativo del régimen neoliberal en nuestro país y que no sufrió cambios sustantivos, aunque sí vivió muchos procesos de reforma, incluso algunos procesos de reforma que fueron llevados adelante eh, por los gobiernos de la concertación. Es la constitución que rige hasta el día de hoy. Y de a poco empieza a tomar forma, porque es una demanda también muy histórica de varios de los sectores en lucha, cuyas luchas se enfrentan más directamente con ese orden normativo, por ejemplo, las luchas socioambientales, que se plantean como una necesidad de derogar el Código de Aguas, que hace que el agua en Chile sea un bien privado, que eh, es posible comprar derechos de agua. El agua no está garantizado como un derecho para nadie en este país. Entonces, son los primeros que se ven enfrentados o que ven como más urgente la necesidad de acabar con ese orden normativo, y son muchos los sectores de izquierda
que llevan años hablando de la necesidad de terminar con la Constitución y tener una nueva Constitución. Y eso de a poco empieza a aparecer ante este escenario de una movilización y de una revuelta desbordante, que no tiene liderazgos y que no tiene organizaciones que la representen y que no tiene un pliego y que no tiene un programa y que no tiene una demanda central, empieza a aparecer como la máxima, ¿no? La necesidad de terminar con la Constitución. Y el acuerdo que se suscribió entre todos los sectores, prácticamente todos los partidos de representación parlamentaria en un show mediático a las 2 de la mañana, es un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Ese acuerdo es el que establece el itinerario institucional que reorganiza prácticamente los términos de la disputa política que estaba desatada con la revuelta. Eso es lo que ocurre. Se fija una fecha para un plebiscito de entrada, que es un plebiscito en el que el pueblo de Chile va a tener que decidir si quiere o no una nueva constitución, y si la quiere mediante una convención constituyente o constitucional, o mediante una convención mixta. Es decir, un grupo de personas mandatadas a redactar el nuevo texto constitucional, que son o 50% parlamentarios y 50% personas electas para ese fin, o un 100% de personas electas para ese fin. Ese acuerdo que se suscribió actuó en algunos sectores organizados con ese sentido, ¿no? Como de desorientar tácticamente a los sectores organizados, porque se trata de un acuerdo que garantiza la impunidad, básicamente, de este gobierno. Estábamos en un momento en el que la exigencia de la salida del gobierno de Sebastián Piñera era abrumadora y mayoritaria. Hubo una marcha enorme, quizás una de las que antes del 8M de este año había sido la marcha más grande que habíamos tenido, 2 millones de personas en las calles el 25 de octubre, exigiendo la renuncia de Sebastián Piñera. Entonces lo que viene a hacer este acuerdo es a sostener al gobierno y a sostener al régimen político que decide darle un espaldarazo y abrir un proceso lo más tutelado posible, lo más resguardado posible, con la mayor cantidad de preacuerdos posibles tomados por ellos en el Congreso, porque es el Congreso el que determina prácticamente todos los detalles del tejimaneje de la Convención Constitucional, y esa es su muestra de ceder, ¿no? Ese es su como lo que decía, entregarle el régimen al pueblo de Chile, la posibilidad de una nueva constitución. Y esto ha sido muy relevante porque reorganizó las coordenadas de la disputa política. Desde que la discusión sobre si aprobar o rechazar, bueno, nadie va a decir rechazar, por supuesto, nadie quiere rechazar la posibilidad de un cambio constitucional, pero sí cómo puede ser posible participar en el plebiscito, aprobar, y no con ello aprobar la reorganización o la relegitimación de los sectores que se han encargado de administrar una y otra vez lo que existe y que en este caso se están salvando a sí mismos, ¿no? A través de esta sesión. Eso ha sido un problema quizás en los sectores más organizados, y los sectores que se han empezado a organizar a raíz de la revuelta en las asambleas territoriales, que son asambleas barriales, donde se dan procesos de deliberación y discusión, y que se conciben a sí mismas como ya constituyentes, ¿no? Como momentos que ya son constituyentes de un nuevo orden posible o de un nuevo horizonte de futuro, y que leen el acuerdo, ¿no? Como por primera vez, algo que se está discutiendo en el Congreso por primera vez en mucho tiempo, un documento emanado de ahí es leído públicamente en la calle, en las plazas, por los pueblos que habitan Chile, y se toma una posición. Y pese a que hay una profunda crítica, también lo que estamos viendo es que hay una disposición enorme a ir a votar a ese plebiscito y a ser parte activa de ese proceso. Eso es lo que al menos yo veo. ¿Y cómo leen ustedes de los movimientos de izquierda, movimientos populares, como algunas coordenadas básicas para que esto tenga algún tipo de conducción e impedir ese movimiento por arriba, de desarticulador, de
se modifica la Constitución con alguna serie de mensajes desmovilizadores, pero lo estructural se mantiene amarrado, y cómo a eso también aparece la discusión de lo programático, ¿no? ¿Qué elementos programáticos están como germinando en este momento de democracia intensa que estás describiendo con las revueltas? Bueno, ahora estamos en un momento también difícil, ¿no? Porque estamos Sí, la encerrados y pandemia, todo sí. eso, pero yo te puedo hablar un poco desde el feminismo respecto de eso, que ha sido uno de los sectores más dinámicos y que también más ha contribuido al debate programático en el último tiempo, pienso yo, por lo menos en términos generales. Eh, la respuesta fue múltiple. Por una parte, el llamado fue a desbordar el acuerdo, es decir, a no asumir los términos tal y como fueron planteados, no asumir que ese escenario es inamovible, y esto en contraposición a otros sectores del Frente Amplio que suscribieron el acuerdo y que salieron a decir que había que entonces procurar eh, eh, nada, movernos dentro de los términos tal y como estaban establecidos, llamar a votar apruebo, llamar a votar convención constitucional, porque es lo mejor dentro de lo que existe para poder seguir avanzando. Y lo que planteamos desde el feminismo y otros sectores organizados es desbordar esos términos, no asumirlos. Y salir a decir qué es lo que efectivamente queremos. Y en ese escenario lo que nosotras decimos que efectivamente queremos es una asamblea constituyente, libre, soberana, feminista, plurinacional y popular. Es decir, algo muy distinto a una convención constitucional que es una réplica 2.0 de un congreso que en nuestro país tiene un 2% de aprobación y que está hecha a la medida de la mantención de lo que existe. Lo que queremos es tener la posibilidad de un proceso de debate y de deliberación que sea desde abajo, que promueva la participación permanente de los sectores que han manifestado una y otra vez su deseo de volcarse a un proceso de construcción constituyente como este, y donde pueda desarrollarse un debate programático sin límites y sin trabas, como por ejemplo, una de las trabas que es parte de la Convención Constitucional es que no se pueden revisar ni modificar los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito. Ese es un mínimo, por ejemplo, de la Convención Constitucional propuesta por la institucionalidad. Nosotras salimos a decir que eso no puede, que no podemos asumir esa castración, por así decir, de la potencia. O sea, no entendí, se convoca a la constituyente, pero se establecen que hay cosas que no son discutibles. Sí, y se Como la, establece también que hay quórums que tienen que cumplirse, y los quórums los determina el Congreso, y el quórum es de 2/3, es decir, para que una iniciativa pueda aparecer en el texto final, tiene que estar avalada por 2/3 de la composición total de la Convención Constitucional. Es decir, que basta 1/3 para frenar cualquier medida eh, transformadora en términos estructurales. sí, sí. Entonces Sí, nosotras decimos, ¿Mm? no, que parece que es un diseño constituyente orientado a continentar, ¿no? A Sí, recibir y a continentar y a, bueno, a sí, amortiguar un poco eso, ¿no? sí. Y lo que dicen los sectores del régimen, o que defienden el régimen, es que es un diseño que evita la polarización, Claro. que es el gran peligro de este momento, ¿no? La polarización, vivir una vez más un escenario de polarización, que es también el nombre genérico con el cual los sectores del régimen se han referido al escenario político de la Unidad Popular, ¿no? Lo que aconteció ahí es un exceso de polarización, y lo que necesitamos es la posibilidad de rehabilitar un justo medio o una política centrista que experimentó su agotamiento junto con el agotamiento del conjunto del modelo democrático que ha sostenido nuestro país. Esa es una de las cosas. Y las otras son quizás un poco más de detalle, que tienen que ver con una mirada feminista en oposición a una demanda por la pura paridad de la convención, sino que sea que también diga relación con los contenidos que pueden ser discutidos, como también con las formas de participación que se pueden habilitar en ese proceso. Pero creo que me iría muy en el detalle si te explicara mucho de eso. Pero respecto
del programa, eso creemos nosotras que va a ser una de las cuestiones más interesantes que se van a poder dar en un proceso constituyente como el que está planteado, ¿no? Porque hay cuestiones elementales que se han puesto sobre la mesa en el último tiempo. La necesidad de terminar con el sistema de pensiones que tenemos hoy, que es el sistema de AFP, de capitalización individual, y reemplazarlo por un sistema de seguridad social que sea integral y que reconozca el trabajo de crianza y de cuidados como un trabajo, que reconozca la maternidad como una labor de carga pesada y que incluya como sistema de seguridad social también un sistema de cuidados. Y en ese sentido, por supuesto, miramos la experiencia de Uruguay. Esa es una de las cuestiones, uno de los ámbitos. Los otros dicen relación con la articulación de las luchas anti-extractivistas, la necesidad de terminar con el Código de Aguas actualmente existente y garantizar un texto constitucional que pueda dar lugar a una transformación progresiva de la forma en que se sostiene la economía nacional y que pueda hacer retroceder lo que se vive hoy como zonas de sacrificio, ¿no? Como el efecto de esa forma de estructurar la actividad económica. Lo que nosotras hemos hecho como movimiento feminista ha sido avanzar en la construcción de un programa. Y lo hicimos en el Encuentro Plurinacional de las Islas que Luchan este año, el 2020, en enero, que parece otra época, cuando nos juntamos en este encuentro y tomamos el programa que habíamos levantado para la huelga anterior, que lo que hace, se llama programa, pero quizás no es del todo lo que alguien de izquierda podría entender por un programa. Es más bien una reunión de las principales orientaciones reivindicativas de los ámbitos organizativos del movimiento feminista que componen hoy el movimiento feminista. Va desde las luchas antirracistas y luchas migrantes, pasando por las luchas en el espacio de trabajo y sindicales, las luchas educativas, de disidencias sexogenéricas, eh, las luchas territoriales y socioambientales, y así. Son 16 ejes. Y en cada uno de esos ejes hay 3 orientaciones reivindicativas o llamados al conjunto del movimiento. Y este año lo que hicimos fue que tomamos ese programa y lo expresamos. Hicimos el ejercicio de expresarlo en una clave de urgencia, una clave de emergencia y en una clave constituyente. Es decir, cómo se expresarían esas demandas, por ejemplo, la demanda por el aborto libre, legal, seguro, gratuito, en una clave constituyente, y cómo se expresarían esas demandas en una clave de urgencia. Y esa es quizás la batería programática más actualizada que hoy día ha emanado el movimiento social y que logra parcialmente y portando su límite, expresar una transversalidad programática que tiene un contenido eminentemente feminista, pero que es también general. Es decir, son las orientaciones reivindicativas más globales que ha emanado hasta este momento el movimiento popular. Que tienen como el acento pareciera en reivindicar derechos, en desandar la precarización de la vida, ¿no? Pareciera que están ahí los énfasis, ¿no? Sí, sí, ese es básicamente su ámbito, ¿no? Es la clave que ha organizado las luchas antineoliberales en el último tiempo, que es la reposición de un horizonte de derechos sociales en oposición a un Estado subsidiario. Las posibilidades de superar ese marco y de proponer un programa que tenga un carácter eminentemente revolucionario, que se plantea a sí mismo las condiciones de una transición en la forma general de organización de la vida, eh, aún son muy complejas, pero es este escenario o un escenario como este el que hace posible avanzar en esa dirección también. Sin embargo, yo pienso que son muy pocas las organizaciones de izquierda que pueden contribuir en ese proceso. En ese sentido, lo que termina ocurriendo muchas veces en nuestro país es que son los sectores sociales los que terminan marcando la pauta de los énfasis y de las líneas políticas, y que las organizaciones de izquierda, que son pequeñas, sin inserción de masas y sin un referente general tras el cual articularse, terminan siendo cajas de resonancia de esos sectores y de los sectores más avanzados del movimiento social. Alondra, vos fuiste vocera de la coordinadora 8M y sos militante feminista. ¿Cómo ves vos
me da la impresión que acá también está pasando algo parecido, como que hay una izquierda que se está rearticulando y esa izquierda está atravesada por la impronta del feminismo. El feminismo quizás de los espacios más dinámicos en el cono sur, por lo menos, en cuanto a impugnación, a politización, a tomar la calle, a generar agenda, está como a la ofensiva, pero no, eso también trae un montón de tensiones, ¿no? E incluso a nivel de lo político específico también hay tensiones en relación a lo mixto, a las organizaciones mixtas, incluso a la imposibilidad de convivir muchas veces políticamente en espacios que son mixtos. Hay todo ahí como una revisión, y incluso algo así como de la crisis, ¿no? A la interna de la izquierda a partir de la emergencia de esto. Sí, el año 2016 fue la marcha de Ni Una Menos, que fue uno de esos momentos de avance cualitativo de lo que se estaba gestando silenciosamente, yo creo que en toda América Latina, o por lo menos en hartos sectores de América Latina. Eh, y eso efectivamente tuvo un efecto, porque de algún modo el ejercicio vivencial que impone el feminismo como movimiento de masa es que se ponen en común experiencias que habían estado largo tiempo privatizadas y que por tanto constituían parte de la normalidad de todos los espacios donde desarrollamos la vida. Y en ese sentido la izquierda no es algo distinto de todos esos espacios. Eh, y, y efectivamente lo que eso produjo al interior de la izquierda fue una crisis orgánica muy sustantiva, una incapacidad muy arraigada de dar respuesta política con mirada estratégica a la violencia, entender que en esa forma de enfrentarlo estaba la posibilidad de ensayar políticas que eran pertinentes para el conjunto de la actividad de la clase, que no solamente estaban planteadas para la izquierda, sino que estaban planteadas en todos los ámbitos de organización de la clase trabajadora y que había que dar una respuesta consistente. Eso no ocurrió en la mayor parte de la izquierda. Y lo que hubo entonces fue una crisis orgánica, se quebraron la mayor parte de las organizaciones y vivimos lo que algunas hemos llamado un éxodo feminista de la izquierda. Muchas compañeras feministas abandonaron los domicilios de los partidos y de las organizaciones de izquierda, también con la amarga sensación de que habían entregado su vida a espacios que no estaban a la altura de sus necesidades políticas, y entonces se ha desarrollado un proceso largo de organización separatista. Y eso ha tenido resultados múltiples. Y en ese escenario, la emergencia de un espacio como la Coordinadora Feminista 8M es extraño, porque es un feminismo que se apuesta de manera abierta por transversalizar el feminismo al interior del movimiento social. O sea, tenemos un éxodo feminista de las organizaciones de izquierda, la proliferación de organizaciones separatistas y de un feminismo de izquierda que también es separatista, y tenemos luego eh, esta forma de actividad política que se consagra como en la coordinadora y que sí plantea la posibilidad de dar una mirada feminista al conjunto de esa actividad. Y esa tensión habita tanto a la izquierda como al feminismo, o sea, está permanentemente en juego. Y lo que algunas de nosotras reconocemos como una posibilidad es la constitución progresiva de una clase feminista y de un feminismo clasista, la constitución práctica de eso, que por supuesto que nosotras creemos que es necesario, pero que vemos como ocurrir efectivamente. Pero no sé, yo veo con mucha dificultad como una dificultad productiva, de todas maneras, que la izquierda pueda responder a eso. Creo que también hay una larga historia de, de una construcción sumamente moral respecto de lo que quiere decir ser militante y de lo que quiere decir ser un aporte a los pueblos. Y en ese sentido hay procesamientos morales también de lo que quiere decir la interpelación feminista que distorsionan la clave productiva de esa interpelación y que no permiten, por ejemplo, poner en cuestión la forma global en que hacemos una lectura de la realidad y por qué esa lectura de la realidad tiene que tomar en consideración
la forma de producción de las relaciones de género, o la forma de producción de las relaciones raciales, o la forma de producción de las violencias coloniales que participan de la configuración de la clase trabajadora y de sus potencias de actividad y de las potencias que esa clase trabajadora tiene para constituirse como una fuerza social efectiva. Yo creo que todavía, quizás yo hubiese esperado que del 2017 a este momento la izquierda hubiese avanzado mucho más, pero pienso que más bien ha sido el feminismo, como quizás ha pasado en todo el mundo, el que ha avanzado como, por así decirlo, sin necesidad de esperar a la izquierda. Y eso puede llegar a ser muy complicado, pienso yo. Estamos en un momento en el que esas cosas se ponen en juego y se van a resolver, y la forma en que eso se resuelva, la capacidad que tenga el feminismo de imprimir una orientación general en este momento constituyente, así global, no solamente constituyente constitucional como lo que estamos viendo acá, sino constituyente de una nueva forma política de la clase trabajadora, va a ser determinante, por supuesto, sin duda. Ahora que decís eso, me parece pertinente en cuanto a uno ve que las revueltas proletarias contemporáneas están atravesadas por la racialización, por la fragmentación de género, porque emergen desde ahí. El caso de Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Es una revuelta proletaria, pero simbólicamente aparece claramente cruzada por lo racial, ¿no? Sí, Y sí, en Chile probablemente haya algo similar. sí, sí. Yo no sé si mm, es admisible quizá ese paralelo, pero sí hay algo muy, muy elocuente, ¿no? Como hay una lectura de lo que está pasando hoy en Estados Unidos que niega que se trate de una forma de irrupción de la clase trabajadora, en tanto su centralidad está puesta en la racialidad. Y hay una lectura de la irrupción feminista global que hemos vivido que niega también que se trata de una forma de actividad de la clase trabajadora porque es feminista y por tanto es parcial. Y en cambio lo que muchas de nosotras pensamos es que estamos siendo testigos de las formas convulsas en las cuales la clase trabajadora va buscando y va encontrando los modos de su universalidad, los modos de su acción política general. Y esos modos de acción política general eh, alojan en lo concreto de la experiencia vivida y de la cotidianidad politizada las potencias del cuestionamiento y de la impugnación general del orden de organización de la vida. Y una mala lectura de la izquierda en ese sentido, una lectura eh, que asume modelos monolíticos o que asume como que es la imagen da igual la imagen que queramos hacer referencia, puede ser la imagen del obrero industrial o la imagen del trabajador sindicalizado, cualquiera de las imágenes que se asuman de antemano que tienen la posibilidad de representar a la clase trabajadora, y que cuando eso no está, la clase trabajadora no está, van a ser sumamente nocivas para la salida de este momento con una política clasista pertinente. Por supuesto que el hecho de que sean formas de actividad política de la clase trabajadora no lleva de la mano que se trate de formas de actividad radicales o que se trate de formas de actividad revolucionarias. Eso no está dado, eso no está asegurado solamente por el hecho de que se trata de formas de actividad de la clase trabajadora, pero solamente porque son formas de actividad de la clase trabajadora, solamente porque las entendemos de ese modo, podemos producir la política que puede potenciar eso que existe en potencia ahí, como la posibilidad de una acción que impune el orden general de cosas y que proponga otra forma de vida. Da la impresión que el feminismo, en una mirada más de larga y tomando como referencia al marxismo, es como que fuera expresar a las potencias de la clase obrera para superar su fragmentación de género, ¿no? Hacia un sujeto más universal. Y que, sí, o sea, me pregunto en lo que me estabas diciendo recién, en el fondo no se trata ni siquiera solamente de la mera diferencia, ¿no? Como una clase trabajadora que se produce como diferenciada y que se produce como diferenciada por el género, sino que también, y esto es algo que vamos a tener que lograr entender, lo que moviliza es una dimensión de la experiencia del género, que es la violencia,
esa forma o ese momento de la producción del género como un atributo de la clase trabajadora, que es portado diferenciadamente por los distintos sujetos, es el que hoy día está haciendo crisis. ¿Y por qué es ese momento? ¿Qué nos dice de la clase trabajadora que se está constituyendo globalmente que sea la violencia de género, la experiencia del género que se pone sobre la mesa como la primera urgencia para poder eh, avanzar en formas de organización, efectivamente, como dices tú, que superen esa fragmentación? ¿Qué nos dice respecto de las tareas políticas para la izquierda? Que esa sea la experiencia que se pone en el centro. Eh, ¿Y qué nos dice que sea la brutalidad policial racializada la que hoy está movilizando esta respuesta general en Estados Unidos? Yo no tengo una respuesta, pero pienso que ese es el tipo de preguntas que quizás la izquierda debería plantearse también para poder producir una política, nada, pues que no asuma que está dado lo que tiene que contribuir a generar, que es la posibilidad de una mm, política general para la clase trabajadora producida fragmentadamente. Qué interesante, Alondra. Bueno, yo sé que te tenés que ir. Sí, Habíamos me cuadrado tengo más que o menos una hora, así que si querés dejamos por acá y capaz que en otro momento seguimos profundizando. Sí, sería buenísimo. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias por estuvo tu muy tiempo. entretenido. Un Un abrazo, que les abrazo. vaya bien y que salgan bien de este momento también. Por Bueno, allá. igualmente. Chao, chao. Chau.